Hola, soy Sandra Julia López, alumna de la maestría en mecatrónica, que voy a explicar el código para la tarea de sistemas embebidos, en la cual tenemos que hacer el control bidireccional de un motor de corriente directa. Pues empezamos el código. Este sería el código del motor que calcula la velocidad. Ahí tenemos la velocidad del motor. Para empezar, pues incluimos las librerías. Una de ellas va a ser la configuración del oscilador, que hicimos también en tareas anteriores. En este caso voy a utilizar 4 funciones, las cuales pues una va a ser configura SPI, la configuración de la comunicación, lo que es el escribir, el enviar el dato pues al otro PIC, la velocidad que hemos calculado, y luego una interrupción, donde tendremos un contador. Las variables globales serían pulsos que inicializamos a 0, y lo que es la función principal tenemos pues la función configura SPI y un while. Vamos a empezar con las dos configuraciones. La configura tiene la configuración de entradas y salidas, aquí está, y salidas en este caso todas en digital, ya que no voy a utilizar ninguna entrada analógica o salida analógica. Vamos a tener la entrada de lo que es el encoder del motor en el RB2, ya que luego lo utilizaremos como interrupción. Aquí tenemos la configuración de las interrupciones, todo lo necesario para habilitar la interrupción en el RB2. Utilizamos el int2 que se encuentra en ese pin, y luego detectar la interrupción en el flanco de subida, en nuestro caso. Luego configuramos el timer. En mi caso hemos puesto 1 segundo. Otras configuraciones para habilitar el timer, la interrupción del timer, lo que es la bandera, la empezamos teniendo la bajada. Luego la configuración del SPI, la comunicación. Este pin lo vamos a utilizar pues un poco como maestro, ya que es el que va a empezar enviando. Entonces lo configuramos pues, como si fuera un maestro. Todas las entradas, bueno, el SDI, entrada de datos, el reloj como salida y el SDO como salida de datos. Luego la configuración SSP stat también como corresponde, y la configuración del SSP con 1 como es maestro, ponemos todo a 0 y nada, luego le ponemos el reloj nivel alto y activamos el puerto serial para que funcione la configuración SPI, los puertos. Luego volvemos a lo que es la función principal, seguimos con el while. Aquí tenemos, bueno, seguiría produciendo la interrupción, que aquí la tenemos. La instrucción más que nada es para que vayan sumando los pulsos, sumando pulsos por cada interrupción que tenemos en ese puerto que habíamos elegido en el RB2. Es decir, en nuestro caso vamos a tener 10 agujeros en lo que es el encoder para hacer la lectura. Entonces cada vuelta serían 10 agujeros. Entonces así hacemos la cuenta de pulsos. Luego nos iríamos a lo que es la otra, como una interrupción, pues sería para el timer. Cada segundo haremos el envío de las cuentas que hemos tenido. Así, por eso llamamos aquí la función SPI write, que ahora lo enseño cómo sería. Tenemos el contador que lo volvemos a poner a 1 segundo. Porque claramente cuando la bandera se levanta es porque ya ha pasado el segundo, entonces se envía, se vuelve a poner el contador a 1 segundo, los pulsos se vuelve a 0 y se baja la bandera. Así volvería a empezar también. Y para que vean, el SPI write sería pues el envío del dato. Se pone a SSPBuf igual a dato y se espera que cambie la bandera para que se sepa que el dato se ha enviado. Y aquí tenemos el código del PIC que vamos a utilizar para controlar el motor. Pero también incluimos las librerías necesarias,
también la configuración del oscilador, aquí también para configurar el LCD, las funciones, esa es para escribir, inicializar y demás. Y las funciones utilizadas en mi caso serían, también en este caso lo he dividido en inicializar LCD, inicializar los puertos, y pues el escribir en el LCD, luego configura PWM para el modo PWM, luego configura SPI para el protocolo SPI, luego escribir LCD para cada vez que tenemos que escribir, un retraso de 1 segundo y el cambio de dirección para que el motor sea bidireccional, se va de forma bidireccional. Luego tenemos las variables globales, tenemos dirección, la ponemos igual a 1, sería para saber si estamos en forward o reverse. Luego tenemos una que va a ser más master speed, que es lo que es la velocidad que nos va a llegar de la lectura que hace el otro pi. Y bueno, aquí entramos a lo que es la función principal. Empezamos con otra variable que le llamamos speed y le tenemos a 0. Aquí le vamos a introducir la velocidad que viene por parte del potenciómetro cuando hacemos, ahora veremos más abajo también. Empezamos con el LCD, configura PWM y SPI. Nos vamos abajo para ver estas funciones, por ejemplo el escribir LCD, que es la primera de todas, inicializa LCD, que es la primera de todas. Vemos la configuración del display, como utilizamos la librería, ahora también la enseñaré, hacemos el Open XLCD, es el nombre de la librería de XLCD, entonces lo ponemos a 4 bits y luego pues hacemos una espera para que el display esté disponible, y una vez esté disponible pues ya ponemos que mover el cursor a la derecha para empezar y el desactivar el cursor para que no se vea parpadeando. Luego aquí si vemos, voy a pasar lo que es esta es la parte de la librería del XLCD. Tenemos que inicializar en qué puerto tenemos conectado. En mi caso va a ser el D, entonces ponemos aquí la D y ya pues en mi caso no voy a utilizar el write solamente, pero sería inicializar en qué puertos los tenemos conectados. En el caso del RS y L tenemos en el D5 y el D4, DR5 y DR4. Entonces volvemos y así quedó iniciación del LCD. Luego configura PWM, aquí queda. Vamos a utilizar el pin RC2 y el RC1 como el CCP1 y CCP2 como salida. Luego tenemos que configurar el CCP1 con el CCP2 con, y lo hemos iniciado de esta forma, ya que los 4 últimos bits, esto que en el dataset es para que configurarlo en modo PWM. Tenemos que iniciar ambos así y nada, luego ya lo hemos puesto al principio a 0, que aquí está 50, pero el DUT al principio va a ser a 0 en ambos. Y en mi caso va a ser una frecuencia de 3 MHz, lo que es el T2CON. Hemos utilizado también para este proceso un calculador que viene en una web, está en la parte de referencias para hacerlo más sencillo a la hora de los cálculos. Y también este código es el obtenido para un preescalar de 4, el preescalador de 1, el timer encendido, el timer 2, y luego de la limpieza del overflow del flag. En la configuración del SPI es un poco como la anterior, solo que esta parte cambiamos el reloj. En este caso, en este caso va a ser de entrada, que va a ser utilizado un poco como esto, es cloud. Luego la configurador lo mismo, y aquí también el SP con 1, en este caso lo ponemos como cloud. Y nada, todo lo demás al igual que el anterior. Luego la configura, en este caso si contamos con una entrada como analógica, así que la ponemos de esta forma, la tenemos en la RA1
La configuración de los puertos, pues como hemos dicho, el RA1 la ponemos como entrada. Y bueno, la configuración del ADC que vamos a hacer, al ser analógico tenemos que hacer una conversión analógico digital, y bueno, pues habilitamos, y luego bueno, el tiempo de adquisición, la frecuencia 64, y luego justificar a la izquierda para obtener solamente los 8 bits más significativos, y pues aquí desperdiciamos los otros dos. Luego bueno, aquí en delete. Entonces serían las configuraciones iniciales, creo que hice todas. Luego, bueno, he hecho el inicial con un escribimos en el LCD, pues en la primera línea, este sería para en la primera línea, y podría pues motor speed para inicializar el LCD con esa frase. Luego entraríamos en el bucle while, y aquí lo que haría, empezaríamos pues con la conversión de analógico a digital. En este caso pues seleccionar el canal que utilizaremos, en mi caso pues el AN0. El inicio de la conversión, entonces cuando hay que esperar a que termine, y una vez terminado pues ya podemos, en mi caso, darle el valor a la variable speed de lo que hemos obtenido, el address h, y menos 128. Eso es lo que hemos obtenido del potenciómetro. Yo le he restado 128 para luego lo explicaré, para un cambio de dirección, para utilizarlo de esa forma, para saber si es forward o reverse, a ver si funcionaba. Bueno, luego aquí obtengo el SSP buff que hemos recibido del otro PIC, la información que viene de la velocidad del encoder. Lo llamo así, master speed, para saber que viene de esa velocidad del PIC, y lo multiplico por 6. Más que nada aquí también lo explico por qué por 6, porque bueno, como había dicho antes, mi idea es hacer 10 agujeros para lectura del encoder, y pues eso, cada pulso es un décimo, ¿no?, de revoluciones por segundo. Entonces al ser un minuto pues serían 6 revoluciones por minuto como mínimo, y aquí sería, por eso lo multiplicamos por 6 para obtener las revoluciones por minuto a partir del dato obtenido. Entonces, una vez teniendo estos dos datos, tanto del potenciómetro como de lo obtenido en el PIC por el encoder, vamos a cambio de dirección, a la función cambio de dirección, donde le incluimos el speed. De esta forma, por medio del potenciómetro, sabemos, ¿no?, movemos el motor para un lado u otro. Aquí tenemos la función, entonces si poten, que poten sería pues eso, lo que hemos obtenido al restar 128, es mayor que 127, la dirección sería forward, y en ese caso pues le incluimos 0 al CCPR2L, y en el CCPR1L le metemos el dato que hemos obtenido del potenciómetro menos a 128 para señalar el valor al PWM1. Luego, si es entonces menor, le hacemos al otro lado, reverse, le decimos que dirección es 0, y bueno, poten lo ponemos en negativo, ahí que lo pasamos a positivo, perdón, y nada, solamente le incluimos al revés. Le ponemos el CPR1 L igual a 0, y el CCPR2L el igual a obtenido, el address h menos 128, y luego aquí he incluido una función en caso de que sea igual a 127, va a tener una pausa, ¿no?, un stop entre una dirección y otra. Ponemos los dos a 0 para que se pare el motor. Eso sería para el cambio de dirección, y luego ya nos viene en escribir en LCD. En este caso lo que vamos a escribir es lo que obtenemos del PIC maestro, eso lo hemos llamado así la velocidad. Y nada, en escribir sería pues metemos el dato y hacemos como dos strings, ¿no? Uno llamamos S, otro S2. Nos queda por eso también habíamos puesto dirección 1 o 0 para saber mensajes y usarlo con el negativo o sin él, y le incluimos el dato. Entonces en este caso pues sería, si dirección es 1, pues le metemos la frase en
en positivo dentro de la segunda línea en este caso. Mantenemos la frase anterior en la primera y bajamos a la segunda y le incluimos esta frase con el valor que vamos obteniendo del pick. Y pues nada, luego ya un delay para que pues haga un descanso antes de empezar de nuevo con el bucle.